Señoras y señores, buenas noches. Gracias por estar del otro lado, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Bueno, empiezo a acomodar lentamente. Uno se va curtiendo, uno va aprendiendo este arte de conducir un programa con maestros del periodismo como mis compañeros. Es tan difícil estar en este lugar. Primero, a ver, ¿por qué esa sensación que yo tengo? Porque cuando toca alguien un botón o cuando sale un misil es ojiva nuclear. Lo que se cuenta, sobre todo a esta hora, es altamente impactante, periodísticamente hablando, y hay mucha información en esta mesa, en este grupo. Tenemos una gran mesa. Vamos a hablar de economía, de reforma previsional, vamos a hablar del futuro de las jubilaciones en Argentina, vamos a hablar de política. Está Margarita Stolbizer, está Martín Tetaz. Son dos lujos que tenemos sentados en esta noche. Pero les quiero contar algo que esta vez sí voy a dejar que la mesa se acomode, que la mano invisible de la mesa acomode la información. Homenajeando a Tetaz. Ustedes saben que hay novedades de último momento con respecto a la muerte, el homicidio de Nisman. Queda en el centro de la investigación, ahora sí, se corre el centro de la investigación, esto sí es un último momento, al Lago Marcino. Queda el Lago Marcino en el centro de la investigación, o sea, se corre el eje. Hace minutos leíamos una columna de Daniel Santoro. Dani, ayúdame para no hablar al cohete. ¿Qué podríamos decir como título de la noche? Y después voy a ir a Romy, vamos a agregarle cosas que por eso les digo, vuelve a ser una noche parecida a la anterior que ustedes vivieron con la detención de Vudú. Ahora vamos a explicar por qué. Dani. Mañana, a las 8 de la mañana, el fiscal Taiano va a dejar en el juzgado al doctor Ercolini el pedido de indagatoria como sospechoso de haber sido partícipe necesario del asesinato de Nisman del técnico informático Diego Lago Marcino. Recordemos, y acá tenemos especialistas técnicos de la investigación judicial, como es Daniel Santoro, pero como es Romina Mangel, son técnicos. Además de tener los números que hay que tener, el dato que hay que tener, la llamada y que te atiendan del otro lado, entienden técnicamente la información. O sea, atan cabos. Ellos no es que tienen el dato firme y concreto. Mañana pasa tal cosa, la semana que viene va a pasar tal cosa. Van construyendo ellos por un dato acá, por un dato allá, qué es lo que va a pasar. Entonces, sumado a esto que está diciendo Santoro, voy a pedir un primer plano para Romina Mangel, que empezó a atar cabos con información que recibe hiper exclusiva a esta hora de la noche, teniendo muchísimo cuidado, y voy a darte el pase cara a cara, mano a mano, para que vos, con toda la Argentina que te está viendo, con esta cámara 1 que te tome, Romy, puedas adelantar algo o por lo menos dar a entender lo que puedas dar a entender sin complicar la situación de lo que está pasando en este momento en Comodoro Pi. Bueno, en función de lo que contaba Dani, de la entidad que evidentemente tanto el juez como el fiscal le dieron a esta junta interdisciplinaria que determinó que a Nisman lo mataron a sangre fría y que fueron 2 personas, y por el tema de la ventana de tiempo entienden que Lago Marcino tuvo que haber estado ahí. Yo estaría mañana muy atenta a la llegada y a la salida de Diego Lago Marcino de los tribunales. Es perfecto cómo va cerrando el círculo para abrir el programa. Santoro, con su columna, acaba de escribirla en Clarín, está contando esto al aire, es la noticia que hoy sacudió a últimas horas, y le agrega a esta información más datos, la empieza a vestir a esta información Romina, que sin decir dice Romy, hay que estar atentos a cómo entra mañana la indagatoria y a cómo sale Lago Marcino de Comodoro Pi. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Sé que los celulares van a empezar a moverse y sé que van a empezar a pasar cosas, pero de esto se trata el programa esta noche. Hay muchísima, pero muchísima información que se va dando. Miren, yo no sé si esto siempre ha sido así, históricamente ha sido así,
Pero evidentemente, no sé, ¿hasta qué hora trabaja Comodoro Pi? ¿5 de la tarde? ¿6 de la tarde? No, menos. Pero ¿por qué cosas se empiezan a tejer y se cuecen habas a esta hora? Ale, cuando trabaja, en realidad. ¿Pero por qué lo digo? Sí, pero ¿por qué? Porque en realidad Tayano, según la información que yo tengo, no sé si Dani y Romy tienen la misma, Tayano la verdad es que no tiene muchos elementos nuevos para poder tomar esta decisión que no haya tenido Fein, por ejemplo. Sobre las sospechas, los periodos de tiempo... Está la Junta ahora, ¿no? Lo que La decía Junta Mango. Está la Junta interdisciplinaria. Sí, está perfecto. Pero son datos que incluso Fein los hubiese podido pedir también. Los podría haber tenido. ¿Cuánto tiempo estuvo Fein? No estuvo 2 días. Pero con la Fein causa. fue lamentable. El Bueno, por eso digo. de Fein, eso lo... Ale dice, ¿hasta qué hora trabaja Comodoro Pi? Sí. Digo, cuando trabaja también. Y cuando trabaja bien, hay algunos fiscales que trabajan bien, otros no. Permítame, permíteme, Dani, permítame vender lo que tengo esta noche. Carnota te va a contar con placas una pelea de fondo que es Tyson Holyfield entre, en realidad no es, Gobernadores y Vidal. La pelea de la Corte y Vidal por el fondo del conurbano. Es una pelea que encierra un montón de análisis políticos. Está Martín, quiero abordarlo desde lo económico. ¿Qué significa? Vos debés escuchar todo el tiempo fondo del conurbano. ¿Qué es el fondo del conurbano? ¿Por qué se discute esto? Romina te va a contar por qué se sigue complicando día a día la situación de vudú en Comodoro Pi. Laura Muñoz, la testigo estrella. Vas a tener datos hoy, te vamos a contar de la testigo estrella. Vamos a hablar de los fiscales versus la reforma. Rívolo como voz cantante. Estos son temas que tiene Romy. Ya te contamos lo de Lagomarcino que seguiremos explayando. Te vamos a contar las cuentas secretas de Núñez Carmona. Vas a ver un cuadro LED exclusivo de Dani Santoro. Y vas a ver la banda de vudú y sus empresas, también en otro cuadro LED. Vamos a ver las contradicciones, vamos a ver los bienes inhibidos de la cocinera de Julio De Vido. ¿Vieron que le fue muy bien el país de las oportunidades, le fue muy bien al jardinero de los Kirchner? Bueno, la cocinera de De Vido hizo fortuna. El gato Dumas un poroto en vida. Evasión y elusión trae Bernstein. Las diferencias entre evadir y eludir. Y además el aval de empresarios al proyecto de reforma tributaria. Vamos a hablar con Sergio sobre esto. Interesantísimo lo que preparó Martín Tetaz, que lo invitamos a participar del programa. Muy, pero muy generoso él. Prepara el ranking de sustentabilidad del sistema previsional. O sea, cuán sustentable es a nivel mundial, en qué ranking está Argentina a nivel mundial sobre sustentabilidad del sistema provisional. O sea, decís, ¿cómo está Argentina? ¿Está bien ranqueada? ¿Está bien? Bueno, en un ratito lo vamos a ver con Martín. Está Margarita, está Luisa, es un placer tenerla, siempre es multitema, muy informada, puede hablar de política, de economía, de sistema judicial. Y además te vamos a mostrar, entre otras cosas, bueno, a Dietrich hablando sobre la acusación a Luis Caputo, repercusiones de los Paradise Papers y Aranguren y tantas cosas. Y que los invito, vamos a meternos en una noche realmente extraordinaria. Buenas noches a todos. ¿Cómo andas, Margarita? Muy bien, Ale, gracias por estar. Empezamos, metete, invitación. como ya fuiste parte de la mesa, así que sabés el ritmo que tiene esto. Quiero meterme con Lagomarcino y con lo que está pasando, mientras los celulares explotan. A ver, pónganme en autos y explíquenme, Martín, todo tuyo, por favor, se dé cuenta, participá como compañero. Bueno. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué ocurrió de último momento? El fiscal Tayano, después de haber recibido el informe de la Junta Interdisciplinaria de la Gendarmería, terminó un escrito de 300 páginas. Discúlpame, ¿quién investiga la muerte de Nisman? La tiene el fiscal Tayano y el juez Ercolini, que delegó la investigación en el fiscal Tayano, en base a ese informe de la Gendarmería y a otras pruebas. Lo que va a pedir mañana es la indagatoria como partícipe necesario del técnico informático Diego Lagomarcino. A partir de la Junta de Gendarmería. Interdisciplinaria. Sí, acá mostramos placas. Exacto. De todos los profesionales que habían participado de todas las disciplinas, las más variadas disciplinas. Bueno, cuando armaron un lugar, para una copia del lugar donde había aparecido muerto Nisman. Sí. Esa investigación o todo a lo que arribó esa junta lleva a que Tayano como fiscal le diga al juez hay que indagar como partícipe necesario de la muerte o del asesinato de Nisman a Lagomarcino. A Lagomarcino. También le va a pedir el cambio de la carátula de muerte dudosa, que era lo que investigaba la ex fiscal Viviana Fena hasta ahora, a asesinato. Le va a pedir también medidas sobre los 10 custodios de la Policía Federal
que aquellos que tardaron 8 horas en entrar el 18 de... ¿Qué le va a pedir con los custodios? Probablemente también la indagatoria de estos custodios que, según las querellas, dejaron una zona liberada para después de esta muerte violenta. A tal punto, Dani, perdóname, lo de los custodios es importante, y lo que él marca de las 8 horas, que cuando la Cámara le dice a Frank que es todo un mamarracho y termina pasando esto al fuero federal, sobre los policías, dice que actuaron más como si fuesen cadetes de la madre de Nisman que como custodios, que siendo el hombre en ese momento que se suponía tenía que ser el más vigilado del país porque acababa de denunciar a la que era presidenta y estaba a 24 horas de ir al Congreso de la Nación supuestamente a dar más información. Ellos la llevaban, la traían, llamaban a un cerrajero, probaban si podían abrir o no, veían que estaban los diarios afuera, algo que Nisman, además por una personalidad particular de la de Nisman que está descripta también. Y eso entre 10 y 24 horas más tarde, exacto, ¿no? pero ellos llegan y ven que los diarios están afuera. Lo primero que hacía Nisman, el día antes, cuando sabía que ese fin de semana, digamos, toda la agenda mediática pasaba por él, por la personalidad que tenía, lo primero que iba a hacer era buscar los diarios. De hecho, estaba preocupado el día anterior por cómo había salido, si había salido bien o no en uno de los diarios más importantes. Los custodios que estaban todo el día con él sabían cómo era Nisman. No les llamó la atención que los diarios estuviesen en la puerta, que no los hubiese tocado, que no se hubiese siquiera levantado, no se hubiesen podido comunicar. Iban y venían llevando a la madre buscó una amiga, la amiga tenía un código para entrar, el tiempo que perdieron. Eso es lo que está contando Dani, esa zona liberada. A eso se le llama zona liberada, sí. Zona liberada es una frase que viene de la época de la dictadura, claro. Cuando el ejército decía vamos a hacer un operativo en Palermo, se llamaba a la comisaría, decir zona liberada, entonces los canas se quedaban adentro de la comisaría y no había patrullaje. Y no había, y hacían lo que querían. Le van a prohibir salir del país a todos estos personajes. Termino con unos ratitos nada más. El informe tiene 300 páginas y acá, después vamos a hablarlo de lo que podemos discutir y comentar sobre esto, empiezan a cruzar las dos causas, la causa por la muerte violenta de Nisman y la causa por el encubrimiento de los iraníes en el atentado contra la AMIA. Después, si tenemos tiempo, te voy a mostrar una fotito y un video. Necesito para no perderme. Y pido que toda la mesa me ayude o participe, le preguntemos a quienes más entienden de esto. A ver, para comprender un poco más, partícipe necesario, ¿por qué podría haber sido? Porque fue el que entregó el arma. Digamos, si no fue suicidio y sigue la teoría del homicidio, hubo un crimen, un homicidio, con un arma que fue la que entregó Lago Marcino. O sea, si Lago Marcino no hubiese entregado el arma... Está, que consta perfectamente que fue el último que entró, el último que lo vio y el que le entregó el arma. O sea, vamos... Son demasiados Claro, pero el arma con el cual se cometió el homicidio. Claro, sin ese arma si hubiese sido suicidio... Claro, si no hubiera estado plantada esa arma, que la justicia ahora piensa que estuvo a propósito puesta ahí por Lago Marcino, no hubiera habido coartada para el posible suicidio. Claro, porque, a ver, ¿con qué arma se hubiese suicidado? Cuando vos sos partícipe necesario de un delito es porque tu participación fue precisamente necesaria para que el delito tuviera un final como el que fue, homicidio en este caso de Nisman. Si el arma no lo hubiera entregado Nisman, ese homicidio no se hubiese cometido. Partícipe necesario podrían ser dos cosas, digo, porque acá también se abre el abanico. Podría ser o solamente que entregó el arma y por eso, digamos, sin ese arma no se hubiese podido matar a Nisman, o podría ser una de las dos personas que participó en el homicidio, tal vez no directamente, sino todavía no lo sé. Claro, por eso, Tayano en este escrito, según tengo entendido, si lo leíste el escrito, Dani, habla de un crimen planificado. Va por Lago Marcino como partícipe necesario, pero después va en búsqueda de los autores e instigadores, si es que los hubo, en el crimen, ¿no? En el homicidio. Acá es importante también este detalle. Hasta ahora él estaba imputado por un delito menor, que era haberle prestado la pistola a alguien que no tenía permiso para portar ni para usar armas, primero. Segundo, el peritaje de la Junta Interdisciplinaria de la Gendarmería, ¿qué es lo que señaló? Que la muerte de Nisman no fue el domingo a las 8 de la mañana, sino que fue el domingo a las 2 de la madrugada aproximadamente, y ahí está lo de la ventana del tiempo, posterior al horario de muerte y anterior al horario de muerte. Lago Marcino se retiró de las Torres de Le Parc a las 20 y pico del día sábado. Eso es lo que dice él. Es lo que dice él y lo que muestran los videos del ascensor, pero bueno. En la autopista cuando... Y después hay un video en la autopista cuando se retira hacia su casa en la zona, en la zona norte,
Pero bueno, ahí es donde se habla de... Bueno, Disculpame, él dice que se fue a las 8 y pico de la noche del sábado. del sábado. ¿Y a qué hora supuestamente murió, lo matan a Nisman? A las 2 de la madrugada, noche según madrugada. el peritaje de la Gendarmería ¿No Nacional. llegaba hasta las 8 de la noche? Pero está según esta el peritaje? ventana. Bueno, con la que se llama la ventana de la muerte, Claro. que es más y menos 5 horas. Podría haber sido a las 8. O sea que la ventana de la muerte podría colocar a Lagomarsino dentro En ese lugar. del momento, De la escena de en crimen. la escena de crimen. Sí. Claro, pero él, como bien explicaron hasta ahora, él es partícipe necesario, no es coautor. No es coautor. Hasta Pero ahora. por un hecho objetivo y probado que es haber entrado el arma homicida. Claro. Como se presume que hay un homicidio y el homicidio se comete con el arma Con y el ese arma arma. la entregó Lagomarsino, ahí está su Exactamente. participación necesaria en el hecho, en el crimen en realidad. Haya estado o no él como coautor si lo fuera. Eso no Acá es hay el un elemento punto, que Ale, todavía hay un está. punto que no está en discusión, ya que todas las teorías que se manejan y todas las hipótesis que se manejan hablan de homicidio, ¿no? Tal cual. Digamos, tanto del fiscal como del informe de los peritos de ¿Qué Gendarmería. podemos digamos. contar? ¿Qué podemos contar? A ver, Bueno, hay para- muchas dudas respecto de Lagomarsino, dudas que surgen en torno al juzgado. Primero por la manipulación que él en su momento hizo. Recuerdan que tenía una cuenta, él supuestamente estaba para cuidar las computadoras o todo lo que tuviese que ver con el sistema informático de Nisman, que estaba más descuidado, creo que el mío, que cualquiera de nosotros en esta mesa. Poca gente lo vio trabajando en la UFI AMIA. Nisman no tenía clave, o sea, podía acceder cualquiera a su router porque no tenía ninguna clave. Estamos hablando de Alberto Nisman. Bueno, y además aparece una cuenta en el exterior junto con la hermana y con la madre, de la que él es cotitular, ¿no? Aparece Lagomarsino como cotitular de esa cuenta del exterior, algo que él todavía no pudo explicar, porque ¿qué hace un no sé si técnico? titular o tenía un poder para poder tenía bueno, pero no lo plata. podía explicar, Sí. y esto surge no de los dichos de él, o sea, no es algo que haya aportado él. Hay dudas respecto de lo que pueda hacer Lagomarsino. Es muy probable, digo, porque hasta ahora se pidió a un organismo particular un mecanismo mediante el cual, atención, puedan tenerlo monitoreado. Esto quiere decir que ya negada la salida del país, como contaba Dani, que la salida del país se la había negado en su momento Ercolini, y creo que volvió a pedir la NUCE hoy el abogado de la mamá. Estás dando como y de la posibilidad hermana, de que haya tobillera alguna electrónica. Estás dando la posibilidad de que la justicia, Sí. a través de una tobillera electrónica, controle... Monitoree los movimientos de En Diego vez de Lagomarsino. En vez de tenerlo. En vez de tenerlo que Por tomen eso esa digo, medida. Pero ¿cómo- atención vos con cómo una- entra y cómo ¿cómo es sale. una, ¿Cómo es una Igual tobillera es electrónica? Vos raro, tenés Como que un estar- GPS, tenés un GPS Como un puesto GPS, y yo te puedo saber dónde está. Pero es raro, a ver, me No resulta se raro esto, utiliza, porque, digamos, claro, si hay, para si hay esos elementos para casos. detenerlo, lo que tendrían que detenerlo, no ponerle una tobillera Bueno, para... estamos tirando hipótesis. No, Nosotros no sabemos digo, nada. Habría que escuchar Fer, y ver... nosotros lo estamos tirando. O sea, son hipótesis, ¿no? No, una es que podría posibilidad. llegar a pasar, pero me gustaría, está bueno, porque para ver el argumento que pondría el juez, para hacer... En lugar de una detención, Yo tal vez creo que previendo- lugar en Ezeiza. Lagomarsino Pasa, no hay más lugar en E6. El secreto de Lagomarsino está muy ocupado. Martín. El secreto de Lagomarsino es que él trabajaba para algún servicio de inteligencia. Estiuso, que era realmente el cerebro que estaba detrás de Nisman en todo este tema, no hubiese permitido que las comunicaciones de su delfín más importante en la política argentina, judicial y demás, sea manejada por un extraño. Yo creo que ese es uno de los secretos que por eso aparecen tan dudando siempre ante las cámaras y demás, pero bueno, él puede... Después hay otra cosa que todavía no sabemos el resultado. El fiscal italiano había pedido el cruce de las llamadas telefónicas y de los mails del día domingo, porque el domingo a las 8 de la mañana uno de los custodios de Nisman llama por teléfono a Estiuso y empieza una serie de comunicaciones entre ellos, Estiuso con Máximo, que era su segundo en la CIDE, y después por otro lado habla el general Milani con Mena, que era el segundo de la AFI. Ahí vamos a sorprendernos con el tema de las comunicaciones. ¿no? Ya vuelvo en un minuto. Imposible. Ya Una vuelvo. cosa sí, como, clave. como conclusión que hay que tener en cuenta, el caso Nisman es seguramente el caso que más responsabilidad tiene hoy en el altísimo nivel de desconfianza social de la justicia, ¿eh? Hoy la justicia se ha vuelto prácticamente increíble, pasó con el caso Maldonado y en todos los casos poca gente confía en la acción de la justicia. Estamos hablando de elementos que se debieron haber tenido hace varios años atrás, ¿no? Es una causa terrible, terrible lo que ha dejado en términos de desprestigio del funcionamiento de la justicia. Lo que dicen de aquellos que en ese momento estaban comunicándose es que justamente como pertenecían al servicio secreto,
Ese fin de semana en esos últimos días se había producido el robo a un misil y estaban por jugar Boca River o Boca Racing con movimientos, se estaban matando dentro de la barra de Boca y podía haber tiroteos en Mar del Plata y estaban, dicen, coordinando la inteligencia para las barras que se iban a matar a tiros en Mar del Plata. Pero Romina te estaba diciendo, Nisman debía ser en ese momento la persona coartada de ellos. más cuidada de la Argentina. Ellos están diciendo la coartada de los que llamaron 48 horas antes de llevar las pruebas al Congreso. Pero además, 48 horas. Además, Ale, a las 8 de la mañana del domingo, alguien entró a la computadora de Nisman y buscó la palabra psicodélico, leyó página 12. Pero podía entrar cualquiera también. Segundo, bueno, cualquiera. Bueno. Segundo, cualquiera. Está bien, pero cualquiera no. con ese conocimiento. Y después, a las 8 de la noche, hubo un episodio en el sistema de Windows muy raro que empezaron a aparecer todas las... Eso pidieron a IBM, o no, a Microsoft, perdón, pidieron un peritaje a ver si puede naturalmente una computadora hacer lo que hizo el domingo a las 8 de la noche, ¿no? Bueno, quiero pasar por varias cosas. ¿Esto qué es? ¿Querés dejarlo para un ratito? ¿Lo puedo doblar? Guárdalo vos. Lo guardo acá y lo tiramos un rato, ¿sí? Sí, tiralo. Lo dejo acá. No, lo tiramos al aire. Va. Tirá, pensé que lo ibas a tirar, ¿no? Antes de pasar de tema, tengo un minutito, antes de pasar de tema, un minutito nada más, si me permitís, para ver una foto que es muy importante, que es uno de los acusados de la AMIA que no puede viajar por el mundo, donde estuvo el fin de semana el ex canciller Velayati, acusado de ser autor intelectual de atentado contra la AMIA, en el Líbano. Si vos querés, podemos ver una foto. ¿Quién es esto? Contextualízamelo. Claro, el AMIA tuvo autores materiales, el que está de pelo negro, con barba blanca, ahí ese es Ali Akbar Velayati, es uno de los 8 acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA de 1994, que tiene una orden del juez Canicova de detención inmediata. No tiene las alertas rojas, que es algo más grave, pero sin embargo, pese a esta prohibición de viajar por el mundo, apareció en el Líbano, donde renunció ¿quién? Eso lo puede contar muy bien Sergio. Acaba de renunciar el presidente del Líbano, diciendo que lo querían matar los iraníes. Lo querían destituir, ya que había un atentado contra su persona. Y el tipo renunció. Es una crisis en un contexto de mucha inestabilidad en Medio Oriente. Tuvimos también cambios en Arabia Saudita muy importantes. ¿Pero qué dijo de Hezbollah? ¿Qué significa esta foto? No, esta foto simplemente lo que te muestra, lo que te sugería Dani, es que a pesar de que él tiene una orden de captura internacional, se mueve como pez en el agua. La Cancillería Argentina protestó y tal, pero fue y volvió desde Irán al Líbano. Hezbollah es un partido muy importante en el Líbano, de hecho cogobierna, y tiene vínculos muy fuertes con el régimen iraní, obviamente, ¿no? Pero no tiene alerta roja. Claro. La alerta roja es una cosa urgente e inmediata. Esta foto es muy fuerte. Es fuerte. Y también si vamos a ver una cola de un video nada más, para que muestre cómo el pacto con Irán, que lo otro que está investigando Tayano, el mismo fiscal que mañana va a pedir la indagatoria de Lago Marcino, si podemos ver ese video, si vos no me permitís, donde el Hamas, que es una de las organizaciones palestinas con actitudes terroristas, hace un acto y pone las fotos de quién juntos. La foto de Cristina, de Chávez y de el líder espiritual del Hezbollah del Líbano, ¿no? Esto nada más para que veas cuando se firmó el pacto en el año 2013, que fue lo que denunció Nisman. ¿Esto es un video que aparece ahora? El video aparece ahora, tiene 1 año y medio el video, pero te habla de cómo esto tenía repercusión internacional, nada más que eso, ¿no? A ver, pero explícame, dame el contexto de esta foto entonces. Entonces, hay una colita de un video. Claro, la colita de un video de un acto de una organización palestina llamada Hamas. El Hamas, sí. Que llama Hamas, donde cuando cierra el acto hacen un homenaje a 3 líderes internacionales. A Chávez, a Cristina Kirchner y a el líder espiritual del Hezbollah. Yo aporto otro datito más a datos. esto. Nisman no solamente debía ser una de las personas o la persona más cuidada en la Argentina por las denuncias que había hecho respecto del plan de encubrimiento del atentado contra la presidenta del canciller. Nisman fue testigo contra Hezbollah en el Tribunal del Líbano por algunos crímenes cometidos en Medio Oriente. Y Nisman había sido fiscal. Por esta razón, Nisman debía ser la persona más cuidada en la Argentina, porque había también demasiados intereses internacionales. Nunca hay que olvidar esto, pues nosotros tenemos muy, como en otras cosas, esa costumbre ombliguista de pensar que todas las cosas pasan acá adentro, tenía ¿no? una fatua. Hay 2 argentinos que tienen una fatua, que es una orden religiosa secreta para matar a alguien
como fue con el caso de Condena a muerte. Salman Rushdie, que está amenazado, el autor de Versos Satánicos, Claro. que son el juez Galeano y Nisman. Bueno, toco y salgo, porque ahora vengo con Romina con más información, tiene más cosas importantes para contar como Europí y mucho más. Voy a meter con Martín Tetaz, me pareció muy interesante lo que trajo Martín. Tiene que ver con una especie de ranking, se viene la reforma previsional. ¿Qué es la reforma previsional, Martín? Vos sos un extraordinario divulgador. Sí. ¿Qué? A ver, explícame fácil. Mira, Ale, ¿Qué es el sistema previsional? mira, el sistema previsional tiene que ver con cuidar a todos nuestros jubilados que han trabajado durante tanto tiempo y que se merecen ahora algún tipo de cobertura. En Argentina, en particular, esa cobertura se ha extendido para cuidar a todos nuestros mayores. Y hay un consenso en general de los distintos actores políticos en que, independientemente de los aportes que hicieron esos mayores o que no hicieron, la cobertura es bastante universal en Argentina, es muy grande. Cualquier mayor de 65 años con las diversas moratorias ha podido subirse a esa cobertura. El Nosotros debate, todos los que estamos en esta mesa estamos, perdón, Vamos a tenerla por la última- un segundito. Solo por hoy, si la Cámara toma a los compañeros escribiendo por WhatsApp es porque hay mucha información, Sí. Están volando. Perdón, no, al contrario, Es te lo cierto. estoy diciendo porque es verdad, porque están pasando cosas ahora y estamos recibiendo información. Perdón, Martín, te no, por escucho eso te atentamente. decía, A ver. Alejandro. Entonces, el gran debate es si ese sistema es sostenible o no en el tiempo, digamos. ¿Esto qué quiere decir? Hay un problema central que tiene que ver con algo que se llama el bono demográfico, que es que a partir del 2024 empieza a crecer mucho la población pasiva y la población que labure, que banca esas jubilaciones de distintas maneras, con aportes a la seguridad O sea, social se puede directo, medir si es sustentable o no. se puede medir si es sustentable o no y la sustentabilidad que tiene a futuro. Pero Entonces, para. Por ejemplo, suponete que yo te diga que este programa no es sustentable y que se recauda menos de lo que se gasta. Y que vamos a terminar a fin de año porque le está dando pérdidas al canal. No solamente en rating, sino que no tiene PNT, nos está yendo mal. No es sustentable. Sí. Este programa se termina. ¿Qué se entiende por no sustentable a un sistema previsional? ¿Que en un momento puede romperse, que puede quebrarse? Sí, que no puede garantizar los beneficios que se comprometió a garantizar o que va a terminar garantizando menores beneficios. Entonces, justamente lo que vos comentabas recién, la consultora Mercer hace un ranking internacional que mira cómo están hay 27 países que toman y mira cómo están los rankings de esos países y Argentina es de esos países. No me lo adelante. ¿Puedo ver la placa? Vos sabés que me parece que no tenemos la placa de no tenemos Mercer esa placa. justo porque no Sí. llegaron, no sé si llegaron a hacerla, era bastante fresca la información. ¿Qué dice Eh, la información Está entonces? último en el ranking global y cuando entras a ver la descomposición de ese ranking en la parte de sustentabilidad concretamente, estás séptimo de 27 países. O sea, está complicado en términos de la sustentabilidad de su sistema de seguridad ¿Y social. qué países en están particular bien? en la ¿Y parte qué de países pensiones. están bien Bueno, sustentables? Dinamarca es el número 1 y Países Bajos, o sea, Holanda, Noruega. es el número 2 y el resto de los países nórdicos están bien. Pero Dinamarca es por segundo año Estamos consecutivo el número uno. estamos hablando de la jubilación, estamos hablando de la salud, estamos hablando... Exactamente, no, sobre todo de la jubilación, jubilación, previsión, sobre sistema todo de la previsional. jubilación, sobre Ujú. todo de la jubilación. Entonces, ahí vienen los debates que se están dando, que se tienen que dar en Argentina, y que hay una cosa que es importante. ¿Subir que- la que- edad, por ejemplo? Fíjate que, son múltiples debates, pero fíjate que el gobierno, si bien habló de reforma tributaria, si bien está hablando de reforma laboral, empezó a hablar de reforma laboral, no habla de reforma previsional. ¿Por qué? Porque eso es algo que la propia ley de reparación histórica, con acuerdo de la mayoría de los que votaron esa ley, que estaban la mayoría de partidos políticos de acuerdo, estableció que una comisión que tenía que armar el propio Congreso tenía que ser la responsable de estudiar este problema de sustentabilidad y de proponer las reformas que fueran necesarias. Entonces, el gobierno no va a tomar como propio este caso porque primero no va a pagar el costo político y segundo, la ley es muy clara. La ley le pide al Congreso que arme una comisión que estudie este problema de sustentabilidad Y aporte soluciones. del régimen y que aporte soluciones. La reforma... Son La ¿el múltiples. misma ley blanqueo creó laboral también la aporta? Comisión de Reforma Sí. Impositiva, ¿no? ¿El blanqueo Sí. laboral aporta? Mucho porque... ¿Una solución a esto? Mirá, digo? relativamente en la Blanquear el práctica. Te voy trabajo. a decir por qué. parte, Relativamente ¿no? en la práctica. Cuando vos mirás dónde están los bolsones de trabajo negro más grandes, son en sectores de baja productividad por lo general, en sectores de bajos salarios. ¿Qué quiere hacer como parte de la reforma tributaria el gobierno? Dice, bueno, para que se blanquee más gente, antes todos los trabajadores ganaran lo que ganaran, pagaban los aportes patronales 17% del sueldo a la seguridad social. Y ahora dijeron, bueno, si vos ganas menos de 12 lucas no pagas nada. Claro.
Entonces, ¿el gobierno qué hizo? Eso es un incentivo para que el empresario que tiene trabajadores de bajos ingresos lo ponga en blanco, porque no le va a costar nada ponerlos en blanco, y encima le van a perdonar para atrás. Entonces, bueno, la verdad están todos los incentivos para que haya un blanqueo masivo de muchos trabajadores de bajos ingresos que hoy están en Pero ahí negro. no vas a recaudar Pero para... no vas a recaudar mucho tampoco. ¿Y, claro. ¿Y a futuro de qué te sirve? Bueno, Pueden llegar una- a ser una empleados que opción- empiecen a ganar más y entonces... Claro, te cuando sirve, mejoren, te ya lo sirve, tenés te adentro. sirve porque el trabajador está en blanco y tiene todos los beneficios de la seguridad social, está protegido por todas las normas como corresponde, digamos, le sirve al trabajador, te sirve a vos como sociedad, tener una sociedad que donde todo el mundo está en blanco y cumpliendo las normas, y te sirve porque eventualmente tenés una base imponible más controlada que cuando esos trabajadores comiencen a ser parte del sistema formal, empiecen a mejorar los salarios, eventualmente empiezan Martín, a... una de las Margarita, preocupaciones- perdón, Margarita. Sí. Un pica-pica Sí, sobre dale, el tema dale, de las dale. jubilaciones. Primero, hoy el 70% de los jubilados cobra la mínima, no alcanza a cubrir la canasta Ah. básica. La expectativa de esos jubilados es mejorar su ingreso para ver si les alcanza. Lo que el gobierno va a proponer o está proponiendo es cambiar el índice de actualización. En lugar de cuando la economía crece y los salarios crecen, las jubilaciones también, lo que dicen es no, vamos a actualizar por inflación. ¿Cuál es la trampa? Que el gobierno cree que este año las cosas van a crecer, van a mejorar, los salarios van a aumentar, entonces lo que va a hacer es pagarle menos a los jubilados, porque a los jubilados los va a ajustar por inflación, que es lo que no va a aumentar. Entonces ahí está la trampa, y esa es la única reforma hoy que están planteando desde el gobierno. ¿Vos tenés algo para decir a lo que dice Margarita? Es algo muy importante que respecto a lo que decía Martín recién, porque Argentina tiene una tasa de natalidad relativamente baja. El bono demográfico es la cantidad de jóvenes que tenés en relación a la población que trabaja. El problema nuestro es que importamos jóvenes de países limítrofes, de Perú, de Colombia, Ecuador, etcétera, pero como la mayoría no se formaliza, no aportan siendo jóvenes a la seguridad social. El desafío de la Argentina es blanquear toda esa economía, rápidamente convertirlos ¿Cómo en gente que blanqueas aporte. a un joven que te viene de Paraguay o te viene de Perú, te viene de Colombia? Bueno, primero, acelerando el trámite, que no es muy difícil, pero no muchos lo hacen, y es de ser residentes legales. Segundo, bajando los costos de formalizar ese trabajo. Hoy es muy difícil tener, para muchas empresas chiquitas, trabajadores en blanco, porque es muy caro y cuesta mucho tiempo mantener regulares a esos trabajadores. Simplificando el sistema, bajás los costos de formalización y haces que esa gente masivamente entre al mercado de trabajo. Después es muy importante bancarizarlos. Que la gente esté inscripta en el sistema financiero facilita después los controles. Por eso, por más que ahora no aporten, ya los tenés adentro, reciben su salario en el sistema financiero y ya son parte de un sistema, pueden tener crédito. Pero pueden- además tenés otro sistema... Pero para, la como pregunta 30 que hizo segundos. Margarita. Era un Martín, apuntecito ahí te la más. dejó picando. Sí. No eludas el penal. No. ¿Van a perder los jubilados con...? Mira, es muy Con interesante. el Si les ajuste. ajustan por Pará, inflación, pará, van a perder. Claro. ¿Qué dice Es muy- el es experto? muy- ¿Cuál es tu pregunta? ¿Van a perder Está los bien, jubilados? Si van a perder los jubilados con los futuros aumentos, con esta la nueva fórmula de forma ajuste. de ajuste. Mira, si la inflación continúa bajando, en la medida que viene bajando la inflación, la fórmula hace que las jubilaciones se ajusten por arriba de la inflación. O sea, si nadie toca nada, no hay ninguna reforma, nada, nadie toca nada, lo que va a pasar es que ya empezó a pasar, hace 12 meses que está pasando, y va a seguir pasando si la inflación sigue bajando, es que la fórmula ajusta por arriba de la inflación. Claro. O sea que las jubilaciones empiezan a ganan en términos reales. Efectivamente, como dice Margarita, si las jubilaciones se empiezan a ajustar exactamente por inflación y la inflación sigue bajando, las jubilaciones no van a perder, pero van a dejar de ganar. Vos No la es una planchás, diferencia menor. la planchás. La planchás en términos reales, planchás la capacidad adquisitiva en términos reales. Pero hay un punto que es importante también ahí, Porque que es en que no lo realidad puede decir el gobierno. lo pero están descolgando de lo que le permitiría crecer, Claro. que es estar enganchadas con esa crecimiento esa y es la aumento de hipótesis de salarios. que crezca la economía y Claro. aumenten los Es salarios. la que nos está Pero contando el gobierno. Claro, ¿eh? por Las eso te digo buenas que no lo puede noticias del decir. gobierno Lo que te son voy a que la contar yo no economía lo puede crece. lo que te voy a contar yo no lo puede decir el gobierno. Que es, en las buenas, si la economía crece, si baja la inflación, etcétera, si le sale todo bien al gobierno, al jubilado le conviene más seguir atado a la Claro. fórmula tradicional Claro. que Exactamente. seguir atado a la inflación. Por Vos eso podrías la van a planchar como que desatar. ya llegaste a Te voy a un poner un nivel... ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si vos mirás la fórmula tradicional versus el ajuste por inflación que se está proponiendo, discutiendo, todavía no hay una propuesta formal, pero bueno, está dando Pero es vueltas, esa. está dando vueltas esta idea. Si vos mirás eso, entre el 2004 y el 2011, que la economía le iba muy bien, ganaban con la fórmula actual. Ahora, si vos mirás entre el 2011 y el 2017, que a la economía no le fue bien en todo ese Claro. periodo de tiempo, en realidad la fórmula con inflación los protegía mejor. Entonces, la fórmula es como una especie de seguro. Si vos quedás atado a inflación,
absorbés mejor las crisis. Cuando hay una crisis económica en Argentina, yo creo que la línea cae la economía o caen los salarios, quedas mejor. Lo que dice Margarita es cierto. De un gobierno que la expectativa que tiene es que nos va a ir mucho mejor, con mayor productividad, que va a bajar la inflación, que yo lo que está haciendo es pisar la jubilación. Y desenganchan de ahí las jubilaciones. Hablando de gobierno y paso, atención, quiero decirles algo. Quiero un datito más del ANSES. Sí, voy con vos. El silencio de Romina, nada más. Bueno, quiero entrar... una cosita chiquita del ANSES en realidad porque hace justamente a la guita de los jubilados, ¿no? Nosotros fuimos muy críticos en el gobierno anterior de cómo el gobierno anterior manejaba esa plata de superávit del ANSES. Este gobierno que nos dijo que era distinto, una de las primeras cosas que hace es invertir ese superávit del ANSES en un fondo. ¿Quién maneja el fondo? El ministro de Economía, el ministro de Hacienda. Entonces, ojo con los que nos cuentan que son distintos y siguen haciendo... ¿Cómo el ministro de Hacienda? Sí, bueno, pero de finanzas, sí. Caputo. Acordate, y vos lo habrás escuchado acá en tus charlas con el Turco Asís, cuando el Turco dice, los otros tienen el pata Medina. Ojo que esto tiene el pata Caputo. No es mío, SIC el Turco Asís. Él te está hablando de los patas que este gobierno tiene. Y uno es ese. El negocio con el fondo de inversión de la guita del ANSES y de los jubilados lo llevan a un fondo que maneja el ministro de Hacienda. Te agradezco porque me metiste en tema. Voy a contar una infidencia y voy a escuchar en una nota que le hicimos a Dietrich que habla sobre la acusación a Caputo. Y luego vamos a leer el comunicado de Aranguren luego de aparecer en los Paradise Papers. Anoche lo filtró su nombre, Mariel Fitzpatrick, parte del consorcio de periodistas. Lo reiteramos y lo dejamos muy claro. Aparecer en el informe, no significa que seas definitivamente culpable, sí que te estás obligado a dar explicaciones de por qué apareces ahí. Esto lo decía anoche Pablo Oliveto. De todas maneras les cuento un pequeño off. Hoy Aranguren iba a venir al mano a mano. Es más, yo empecé a preparar la nota con Aranguren a las 4:30, 5, 6 de la tarde. Venía Aranguren, a las 6 de la tarde empezó arrugue de Barrera, y no de él, del equipo, y finalmente no dijo que prefería no venir, y es entendible, debe estar preparando papeles para justamente cuando se sienta a dar una entrevista, sea conmigo, sea con quien sea, decir, miren señores, yo no tengo nada que ver, estoy acá, si es que no tiene nada que ver, o tendrá que explicar. Pero a mí me interesa mucho escuchar la diferencia entre evasión y elusión, porque de eso se habla con Cristóbal López, y también escuchar a Dietrich. ¿Dónde pone la vara Dietrich sobre la acusación a Caputo? Lo que acaba de decir Margarita. Primero escuchemos a Dietrich, explotan los celulares. Vamos a escuchar a Dietrich. Luego leo pequeño el comunicado de Aranguren y pregunto si es compatible o no, o si tendría problemas o no Aranguren, ministro, con haber aparecido en los Paradise Papers. Primero, Dietrich hablando sobre la acusación a Toto Caputo. ¿Tiene alguna opinión formada con respecto a lo de Caputo con los Paradise Papers? Sí, que él en su actividad privada, antes de formar parte del gobierno, asesoraba o trabajaba para esta organización, que es totalmente legal, que todos sus ingresos están declarados frente a rentas de Argentina, y que cuando pasó para formar parte del gobierno dejó esta actividad privada que tenía, por lo tanto no hay ninguna incompatibilidad y no hay ninguna ilegalidad en lo que ha hecho. Pará, frená, no tires triple, pará, banca. Léeme el comunicado de Aranguren y después le damos a Margarita a ver qué piensa. ¿Qué dijo Aranguren hoy? Porque salió a declarar, o por lo menos le dio un Creo comunicado. Que lo tenemos, el comunicado de Aranguren, para... Lo tenemos impreso, lo tenemos en papel. ¿Alguien trajo el comunicado? Me dijeron que lo tenías vos, Fernando. Sí, lo tengo. Lo tenés vos. Pensé que le vamos a mostrar. Un pedido también de Unidad Ciudadana pidiendo al presidente que le pida a su vez la renuncia a Aranguren, ¿no? Dice, Presidencia de la Nación, Buenos Aires 79, comunicó, luego de haber recibido en persona y contestado por escrito las preguntas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, creo necesario aclarar varios puntos de las notas de prensa escritas sobre los Paradise Papers en los que se me menciona. Dame los puntos más sobresalientes. Mirá, como es de conocimiento público, bueno... Estate atenta, Margarita, con esto, porque quiero que me digas si encontrás algún ruido o no en esto. A ver, dale. Dice, del grupo Royal, Shell, en el cual empecé mi carrera profesional el 8 de marzo del 79, como tecnólogo, terminando en el puesto de presidente, cargo que desempeñé. Bueno, cuenta un poco su recorrido. Y después dice, en ambos casos, ¿no?, en sus participaciones anteriores al gobierno, dice, en ambos casos era práctica común
desempeñar el rol de director representante del accionista en alguna de las tantas compañías subsidiarias que operaban en dichas regiones. Asimismo, adicionalmente a mi responsabilidad como presidente de Shell Argentina, también me desempeñé por algunos años, 2003-2005, como vicepresidente de suministro y distribución de una organización regional llamada Shell Oil Suministros y Distribución de una organización Sopla. Teniendo la responsabilidad del suministro, bueno, cuenta un poco todo lo que hizo, tratando de aclarar un poco su actividad antes de ingresar. Y dice, quiero aclarar una vez más que tal como lo ordena la ley de ética en el ejercicio de la función pública, desde que soy ministro no tuve participación en ninguna operación adjudicada a Shell ni en ninguna otra actuación referida... Frenar este párrafo, enfocar a la cámara. Ahí. Quiero aclarar una vez más que tal como lo ordena la ley de ética pública, el ejercicio de la función pública, desde que soy ministro no tuve participación en ninguna operación adjudicada a Shell ni ninguna otra actuación referida particularmente a Shell. Bueno, todas las compras de Enarsa y Gamesa se hacen a través de licitaciones públicas abiertas y transparentes en las que se convoca a proveedores de todo el mundo. Bueno, el tipo dice que no tuvo nada que ver, que no adjudicó nada. Exactamente. Él dice que en realidad desde que está en la función pública no tuvo nada que ver con su actividad privada. Él declaró cuando llega a la función pública que había sido presidente de esta empresa, ¿lo declara? No lo tiene que declarar, pero una actividad que era no lo tiene que declarar. Era harto conocida. No, la renta sí, si no, no. Perdón, chicos, ¿no lo tiene que declarar si no está ligado a lo que vos vas a hacer? No. No, pero que era presidente de Shell era... No, que había sido director de una empresa. Que había sido director de una empresa. Es que la Ley Nacional de Ética Pública, lisa y llanamente, prohíbe. Existe un conflicto de intereses tan claro entre una persona que conduce una empresa privada y pasa al Estado a controlar la misma empresa que integraba, que la Ley Nacional de Ética Pública prohíbe eso durante los 3 años que Margarita estar en la función pública o actuar... Pero va a tener problemas Aranguren, porque desde la justicia algunos sostienen que esto es mentira. ¿Cómo es mentira? Que no participó. Bueno, mira, en el último párrafo acá lo tenemos también. Pará, no dejen pasar esto. No, pero acá le estoy dando información. A ver, Romina, ¿qué podemos decir al respecto de la mirada que tienen algunos en la justicia? Que lo que asegura Aranguren, la justicia se está investigando. No, ahí lo que hubo fue se lo está investigando. Del Poder Ejecutivo que hace que sea Pancho Cabrera el ministro que trata con Shell, por ejemplo, las compras que hace el Estado de combustible, en invierno sobre todo. Pero puede no haber firmado él, pero haber hecho firmar. Bueno, la Oficina Anticorrupción también hizo un dictamen donde decía que él no puede estar involucrado. ¿Le leo el último párrafo? Que es donde lo que te está diciendo Romy, que si es una persona que depende de él, no, Pancho Cabrera es un colega. No, Pancho Cabrera no, pero si alguien de alguno de los procesos licitatorios es un empleado de él o está bajo la línea de él, él, bueno, está en problemas. Él no dice, no tengo nada que ver, pero es difícil. Que si no sé, así están repítame esta parte. Si esto, a ver, es muy interesante cómo me lo plantea Martín. Me lo cuenta A ver, Martín, si no firmó él, pero firmó el tercero de él, claro, o alguien... firmó un subsecretario o un director que está dentro de la misma cartera, aunque él no es estrictamente hablando de la letra de la ley, dice, no, yo no tengo nada que ver, no firmé. Bueno, pero es alguien que fue contratado por vos o fue puesto por vos. El problema es que esa es la forma en que la Oficina Anticorrupción decidió que se resuelven los conflictos de intereses. Pasa lo mismo con Metrogas. El que era titular de la empresa pasa a ser el ente regulador que tiene que controlar. Entonces la Oficina Anticorrupción dice, bueno, para que no haya conflicto de interés, no decide el presidente del organismo. El que firma es el vice. Te lo pregunto de frente. ¿Qué crees, que Laura Alonso juega abiertamente para Cambiemos? Me hace reír, vos me estás cargando. Laura Alonso forma parte. Si hay una persona identificada y del riñón del gobierno es Laura Alonso. Lo hemos planteado de siempre. Yo no le niego a Laura Alonso que es una persona capaz e íntegra. Primero, violaron la ley de creación de la Oficina Anticorrupción que exigía que debía ser un abogado. Y Laura no lo es. Pero si es una, Segundo, es una oficina anticorrupción debe estar... Es una oficina que cambiaron la ley para que ella pudiera entrar. Segunda cuestión, si hay una oficina que debe
debe ser autónoma Así es. absoluta del gobierno es la Oficina Anticorrupción. Desde siempre, y lo que desde menos siempre, Laura y no lo tiene es esta. autonomía. De No su lo es esta creación oficina. con De la No, pero Rúa, además siempre dependió del Poder recordemos Judicial, del todo. Ministerio de Justicia. Laura tuvo mucha pasada por la canaleta. La primera, recordemos, los Panama Papers, sale rápidamente a defender al gobierno. La otra con esto dice, no firma el titular, firma el vice, que depende del titular y termina obedeciendo las órdenes del titular. Ale, acá hay una ¿no? Eso está en concordancia con lo que piensa la justicia. Hay un Sí, problema de sí, diseño porque el institucional. tema Ahora vos, es Fer, ¿cómo? grave, Dale. el Hay un problema de tema es diseño grave. institucional acá, porque la Oficina Anticorrupción de su creación en la Alianza depende del Ministro de Justicia, o sea, del Poder Ejecutivo, cuando tiene que ser un Ahí ente está el autónomo primer con error. recursos. Pero yo te voy a decir una cosa, error que se puede subsanar si el gobierno no hubiese sido tan desprolijo, yo en esto lo comparto, tan desprolijo de nombrarle a Laura Alonso, que no va, digamos, más allá de las características personales, profesionales y las cualidades que tiene Laura Alonso. Laura Alonso dijo que admiraba a Mauricio Macri. Lo dijo públicamente. No, pero más allá de Entonces, cómo- alguien Está mal que ad- diga Claro, eso. sí, No, sí, deja porque más hablar. allá Está mal que sea la titular a ver, de la Ale, Oficina yo te voy a decir una Anticorrupción. cosa. controlarlo, Ale. Te voy a decir algo. La esposa de Vido era la jefa de la auditoría de la CIGEN. La CIGEN, claro. Que tenía que controlar el presupuesto que manejaba De Vido. Y los que están ¿Está hoy en el mal gobierno que lo esté criticaban. enamorada de ¿Sabés Vido, qué- la esposa de Vido? ¿sabés No. cómo te Lo das que está mal cuenta? es que sea la titular. Hace reír a Agustín, está ¿Sabes cómo escuchando te das a Agustín. cuenta el valor que tiene, perdón, la Oficina Anticorrupción, digamos, y cómo trabaja y para qué sirve? Hubo una época donde la Oficina Anticorrupción, independientemente del organigrama que recién decía Sergio, de quién dependa, tenía gente al frente que trabajaba y mucho. Me acuerdo estaba Garrido, la verdad estuvo, que claro. Sí. hubo varios, pero me acuerdo de Mazzoni. la época, otro. De Michele, Eh, Roberto Michele. los periodistas Michele. hacíamos cola en la Oficina Anticorrupción, cola, casi te diría sacamos número, para buscar información ahí. Era el lugar más fructífero de donde surgían investigaciones contra funcionarios, O no contra se el investiga gobierno. nada. La OA, Era- ¿eso siempre fue así? Pero No. periodistas de mi generación, nos encontrábamos todos ahí haciendo cola, Porque buscando una mitad de la información. OA Cuando vas a investigando, pescar, claro. vos sabés Y que hay otra un hacía pozo donde transparencia. siempre hay amarillo. Siempre había algo. Siempre algo se pescaba. siempre Decimos, en había la algo. OA y ahora no hay nada. Y ahora investiga vamos, más. ahora vamos a ver, no tiene por lo menos ese nivel de actividad. Yo no le puedo adjudicar foco, directamente a la Roberto. relación de Laura Alonso ¿No con el pidió gobierno. ahora procesar a Echegaray? Pero- Pero es- trabaja, perdón, No me tiene trabaja la, en, no en tiene la política de transparencia. confiabilidad que Claro, debe eso es lo tener que en digo. No realidad. lo Trabaja puedo en política de adjudicar a la transparencia y no militancia, tanto a la investigación. militancia de Laura Alonso, pero La credibilidad del gobierno se basa también en la autonomía de esta oficina. Quiero un renglón No, ahí volviendo me- atrás sobre Caputo, perdón, un perdón. tema. Pero tengo- Caputo es nuestro embajador económico. Es hoy el Dale que vos, Fede. sale al Sí, mundo a convencer que la Argentina puede endeudarse porque es creíble. Y resulta que la expertise de Caputo es el experto de este gobierno, o no, es el experto previo a ingresar a este gobierno en organizar la salida del país de capitales para llevarlo a los paraísos fiscales, porque en realidad su actividad previa, que es lo que nos dicen los Paradise Papers, es eso. No, pero no necesariamente, Margarita. Pudo haber ocurrido eso, pero... Caputo se ocupaba de eso, que yo no digo, no es delito, lo que estoy No, diciendo no, es que esa obviamente. era su expertise. ¿Cómo sale Pero no a ser necesariamente esto confiable implica- en el mundo a la Argentina el tipo que organizaba la salida? No, que no necesariamente implica salida, implica muchas veces armar estructuras legales ¿Para qué en van? paraísos fiscales. ¿Para por- qué van a los paraísos fiscales? por Los que van a los cuestiones- paraísos fiscales van cuestiones tributarias y solamente regulatorias. para eludir, vos vas a explicar eso, Claro. o para esconder plata. Esto es así. Miren, la Argentina está discutiendo el ingreso a la OCDE, Sí. algo que me parece Excelente. bueno Igual eso, y que Margarita, yo es una presunción. acompaño. Nosotros somos Claro. submédica, la La, OCDE no nos gusta. la OCDE tiene normas muy concretas Así es. para tratar que los países no vayan a los paraísos fiscales. Pero lamentablemente, y como resulta apareció que en el los Paradise ministro Papers- Caputo organizaba la plata que iba a los paraísos Pero no fiscales. necesariamente pasó eso. No sabemos si pasó eso o no. Lo que sabemos es que todas las empresas sofisticadas y muchos inversores ricos, personales, armaron estructuras en paraísos fiscales para protegerse, sobre todo... Te sumo un dato, una perlita. YPF estatizada. Exacto, exacto. Operaba sus Claro. operaciones internacionales Así desde es. una offshore. Claro. Por eso en el tema de Aranguren se juntan dos cosas, Alejandro. Por un lado es que él operara desde offshore, siendo director de una multinacional, es una práctica perfectamente común. habitual, no, No tiene nada de busquen particular. defender lo indefendible. Ahora, No, pará, no, que no estoy defendiendo nada, no estamos presumiendo algo empecé malo. reconociendo Pudo que haber tenía ocurrido, pero razón hay que en el punto, investigarlo. Margarita. Pará, Sergio, pará. Ahora que luego la operatoria, por eso yo decía que estaba de acuerdo con lo que decía Margarita, es opinable que la operatoria que se hace, siendo el ministro de Energía, la participación de Shell en las licitaciones, y genera mucho ruido ahí. Vos decís, esto que decías vos, Bueno. la verdad que uno dice, ¿y quién es el que Pero lo tiene- tengo, a ver, Perdón, déjenmelo para aclarar. Sergito, Va. porque me está pidiendo Fernando Les hace cuento 15 minutos rápido. y el final, quiere leer el párrafo final del documento que Aranguren escribe hoy
y no lo cuenta, o sea, da un comunicado. ¿Qué dice? ¿Por qué me querés leer la última parte? ¿Qué tiene esa última parte? Porque dice, por último quiero recordar, después de contar que no participó en ninguna de las licitaciones y demás, dice en el último párrafo, y lo tengo acá, por último quiero recordar, dice Aranguren, que en septiembre de 2016 me desprendí de mis acciones en Shell, que eran fruto de mis 36 años de trabajo en la empresa, lo hice siguiendo una recomendación de la Oficina Anticorrupción, en cuanto ese mismo organismo aclaró que no había una obligación legal de hacerlo. Dice, la Oficina Anticorrupción me dijo que no tenía obligación, igual lo hice, vendí todo. Dejé constancia de los montos percibidos ante escribano público en mi última declaración jurada, correspondiente al año 2016, presentada ante la Oficina Anticorrupción. Quiero contar que me está escribiendo una senadora nacional que me recuerda lo siguiente. Para que pueda asumir, Laura Alonso, cambiaron la ley por decreto. Pero por decreto. Eso dije, además. claro, sí, claro, no pasó por el Congreso. Para que pueda asumir. La diferencia entre elusión y evasión es fundamental, porque lo que estamos viendo acá son maniobras de elusión fiscal o planificación fiscal que las grandes empresas o los grandes inversores pueden hacer precisamente para evitar pagar más impuestos o muchas veces para simplificar la ¿Vos tenés placas operatoria. para diferenciar elusión y evasión? Sí, está la definición. A ver, ¿podemos ver rápidamente las placas? Evadir la ley es muy diferente porque es ilegal primero. Claro. Implica mentir al fisco abiertamente, estás ocultando información y estás alimentando la economía informal. Hay escalas porque tenés gente que te labura totalmente en negro, otros que son grises, mitad en negro, mitad en blanco. sí. ¿no? Y, por supuesto, esto se alimenta cuando la economía está muy cerrada, porque la importación, la exportación te da fuentes de información que te facilita luego el control de la evasión. Me parece tremendamente importante esto que nos está explicando, Sergio. Te felicito, porque nunca lo entendí. Esto es evasión. Dame elusión. Elusión es diferente. Elusión. ¿Elusión qué es? Es armar estrategia de Es legal. planificación. Empezamos con que es legal. Es legal, pero necesitas gente muy sofisticada, abogados, contadores. Expertos como Caputo, que organizan la salida de la plata para llevarla a los paraísos fiscales. ¿Cómo está Margarita? No lo acá suelta. tenés- Sos un Rottweiler con hay un Caputo. punto- hay un Caputo es punto- un perro salchicha que está ahí en el... Hay un punto importante de lo que está diciendo Margarita, que es que estamos en Argentina también, ¿no, Alejandro? Pará, Martín, déjame acá que- te roban la guita habitualmente. Acá Pero no en te dejan pero en sacar la países plata en algunos momentos. Entonces, No, pero, si Martín, vos sos una pero empresa explícame y la tenés ilusión. plata, también No, la querés Perdón, la placa, Martín. ¿Te acordás la Dame famosa frase Es hecha legal, implica planificación fiscal. Léeme la placa, si no, no llego. Dale. Claro, implica planificación fiscal, tenés abogados y contadores muy sofisticados. Estoy tranquilo. Ya hay abogados y contadores, estoy tranquilo. Que le pagas mucha plata para que te ayuden a proteger esos Dale. activos. ¿Te acuerdas la frase hecha la ley, hecha la trampa? Sí. Pones esto. ese. No es ilegal, estás justo en el fleje. Pero no vas en cana por elusión. Al contrario. Te felicitan. Te felicito. Grande, Ale. ¿Cómo hiciste? Sos un capo. Pero para un gobierno que nos contó que venían a cambiar la Argentina, Pero esto es previo, es una esto es previo, claudicación esto es ética previo, brutal. Esto es previo, Margarita. Esto es lo que pasó históricamente desde básicamente la segunda posguerra, cuando empiezan efectivamente los países a cobrar más impuestos y los ricos deciden tratar de pagar lo menos posible. Por eso No, es planifican. más, empieza antes. Empieza en realidad Sí. con el nazismo. Empieza en la década del 40 en Europa con el Con nazismo. Suiza y Para con- esconder la Y lo- plata. Claro, porque te la choreaba. Cuando el nazismo copaba un país, Te expropiaba todo. expropiaba todo. Así Entonces es. las empresas, lo que está pasando en Barcelona ahora es Tal una cual. versión parecida a esa. Ahora, ¿tuviste Es una paraísos versión muy fiscales, parecida. Las Ale? empresas se van de Barcelona Sí. y ponen sus casas matrices en Madrid o en otras regiones de España. Así ¿Por es. qué? Porque están preocados que si se declaraba la independencia, Se expropiaba eventualmente todo. les expropiaran los Claro, fondos. claro. Entonces es una práctica. Esa es la diferencia Defensiva. entre lo que estás definiendo vos. Una práctica defensiva en Argentina, que te viene un corralito, que te viene una devaluación, que te viene un saque de distinta naturaleza, es razonable que muchos argentinos, y lo siguen haciendo hoy. Pero ¿Sabes paraísos fiscales cuántos también- dólares se vendieron en el último mes? 2.500 millones cual. de dólares a 1 millón de argentinos que en condiciones perfectamente legales van a un Realizan los banco, activos. presentan Ale, y compran perdón, dólares Te doy como otro quieren. una sola dato. cosa nada más, Argentina Ale. es el quinto país del mundo, después de las potencias petroleras, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Rusia y Venezuela. El quinto país que tiene más plata en paraísos fiscales. Así es. Eso es Argentina. Dale, con Dani. 12 millones de personas pobres. Eso es miedo Acá- de los azorristas. Los argentinos se estima tienen 200.000 millones de dólares depositados en el exterior. Luego el blanqueo. No, estoy Luego hablando, del estoy blanqueo. hablando Mucha antes parte del blanqueo quedó pará un poquito. blanqueada, pero Antes afuera, del blanqueo afuera. fiscal. Si hubiesen pagado el 35% de impuesto a la ganancia como pagaba vos y yo los aplaudo. Claro. El tema es que son capitales fugados. Claro, ese ese es es el el debate. tema. No, pero una cosa es estamos ilusión hablando y otra cosa es evasión. Eso es no, evasión. eso por Es- pero por esa- eso- esa- eso- evasión, escúchame, directa. Acá estamos hablando hasta de el año lucha. 2000, Esta es la hasta Se el año calentó 2000, Dani, no le gustó. No, tenés no, razón. digo, hasta el año Estamos todos de 2015 acuerdo. había 100 argentinos que declaraban cuenta del exterior. ¿Sabes lo que Hay molesta? tipos que Sergio, tienen... Sergio, ¿sabes lo que te molesta? Del otro lado, el que te está viendo,
un peluquero, No, paga un todo. matricero. Claro, ¿sí? paga Estos todo. tipos te arman una opción, la sacan, la traen. Y es yo, injusto. Por eso el gobierno que te dice que la frazada Eso es no lo que alcanza, dicen. no es cierto. Anda a cobrar el impuesto a los que tienen los departamentos blanqueados en Miami o en Punta del Eso van a Este, pagar que ahora. entraron en el blanqueo. Eso van a Ahí pagar. tenés que aplicar. Pues la Bueno, verdad es que eso ahora van a tributar. hay mucha plata de la Argentina en el exterior que no paga nada. Y acá al peluquero, al carnicero no les alcanza Bueno, la un punto guita por más, los Ale. impuestos mucha que les gente, sacan. mucha gente evadió, curiosamente, con plata blanca de origen. ¿Por qué? Porque le tenían miedo al anterior gobierno y guita que era blanca la dolarizaron y después... Eludió, no Bueno, evadió. pero después quedó negra esa guita. Claro. Chicos, ¿Cuántos colores? vos 2 minutos otra vez por lo que Le tuvo que pasó. volver a blanquear. Tuvo que blanquear y pagó. Quiero ver este. Por miedo al otro gobierno. Quiero ver, quiero escuchar a Acevedo, que es el titular de la UIA, que habla de costos laborales, y después quiero hablar, después quiero escuchar a Quintana. Dos muy buenas frases de los dos, pero la de Quintana no la entendí, le voy a pedir, le tiro un salvavidas a Martín a ver si que me tire él un salvavidas a ver si me lo explica. Pero pasemos de nuevo lo de Lagomarsino, a ver qué tenemos. Siguen lloviendo mensajes, volvemos a actualizar la noticia. Estoy leyendo una noticia, por ejemplo, lo leo a Dani, porque le escribió él. Caso Nisman, el fiscal pedirá que Diego Lagomarsino declare como sospechoso. Esto lo trajiste o explotó temprano, Dani, y ahora voy con vos, Rominita. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? A ver, de último momento. El fiscal Eduardo Tagliano mañana va a pedir la indagatoria como partícipe necesario. Lo que le podemos agregar de nuevo, Alex, que son voceros de Lagomarsino, dicen que todavía no fuimos informados de nada, y que Diego tiene restricción de salida desde el año 2015 Lo dijimos. Eso. y que es increíble lo que está viviendo porque él reitera que es inocente. Bueno, a ver, a todo esto es un trabajo periodístico en equipo, cada uno tiene su celular, explota, acá hay algo anotado. Romy, vos adelantás o abrís el programa diciendo que estarías atenta a cómo entra y a cómo sale mañana Lagomarsino de Sí. Comodoro Pi. Sí, A ¿en ver, qué condiciones pide la indagatoria el juez Julián Arcolini, que hasta ahora también está trabajando? No solamente el fiscal Tagliano, con lo que contó Dani de un escrito largo, porque la verdad que es un escrito largo. 300 páginas. Y básicamente, digamos, lo que habla es que la Junta Interdisciplinaria es concluyente. Concluyente en el sentido de que lo mataron, ya se puede hablar de un asesinato de Alberto Nisman, hay que dejar de hablar de muerte dudosa, de que lo asesinaron, lo mataron a sangre fría y fueron 2 personas. ¿Quiénes están complicados? No solamente Lagomarsino porque le dio su arma, porque tiene muchas contradicciones en la declaración, porque dijo que Alberto Nisman se le había pedido porque tenía mucho miedo en ese momento por la vida de sus hijas y él tenía una relación, él dice, muy cercana a Alberto Nisman. Las hijas de Nisman no estaban en el país. Entonces es llamativo, digamos, ¿para qué le pide el arma justo? Porque tiene miedo por sus hijas que en ese momento no estaban en el país. Y además teniendo Algo un que- arma, ¿no? La además misma, teniendo- el mismo arma del mismo calibre la tenía Alberto Nisman en el sótano, en la baulera de la casa de la mamá. Raro pedir un arma. ¿Quiénes más están complicados? Los policías, también por la zona liberada, particularmente Nis y Miño, eran los que esa noche estaban como custodios de Nisman, y Benítez, que es quien declara que cuesta creer también, y esto costó creer desde la instrucción, que Nisman le pregunta cómo compraría un arma. Si Nisman, con las conexiones que tenían, quería comprar un arma, no se la pide a un custodio Bueno, de la Federal. quiero, a ver, para entenderlo más fácil aún, a esta hora de la noche, 014, la palabra final sobre cómo sale mañana Lagomarsino de Comodoro Pi. Primero, ¿mañana tiene que ir a Comodoro Pi Lagomarsino? No, en principio él se puede presentar espontáneamente ante la aparición de todas estas ¿Quién versiones. la tiene? El juez Julián Arcolini. Ercolini es el que decide Sí. todo. Todo, mañana. A ver, el fiscal Tagliano ya el lo juez- solicitó. No, Lo no, que tiene mañana a las 8 de la Mañana mañana. lo pide. que- Bueno, ¿Lo pide o Presenta el escrito de 300 ok, y páginas. ahí Pará, Ercolini pará, ordena a o las no o- ordena? ¿Cómo es? A las 8 de la mañana se levanta Tagliano y presenta el pedido de indagatoria. Es un escrito de 300, tiene varias medidas, nosotros no sabemos todas. Bueno, pero pide la indagatoria. Pero pide la indagatoria. Bueno. No sabemos si pide detención el fiscal. Yo no la sé. Yo Bueno, no pará. sé. Recibe la indagatoria, el pedido de indagatoria de Ercolini. ¿A qué hora le llega a la oficina de Ercolini? A las 8 de la A la mañana, misma hora. mañana va a Inmediatamente. estar ahí presente Bueno, en la le mesa de entrada. llega a mesa de entrada a Ercolini el pedido de indagatoria a Lagomarsino. Sí. Ercolini está en su oficina y Tendrá que viene... ver cómo le llega, si es con detención o sin pedido de El detención. Colini que se enteró esta noche por vos, ¿eh? No, bueno,
Está bien. Ercolini, ¿cómo es? Entonces Estas le llega... cosas se saben. A ver. Vos sos abogada. Ya Pero está pará, preparando, pero pará, Ercolini. ¿cómo es Ercolini? Ercolini mañana cuando le llega el pedido de Sí, indagatoria. él tiene que decidir si lo llama a indagatoria en primer lugar y en segundo lugar, si es con detención, se ordena Pero la entonces, detención. ¿la o no. detención ya la pide Tayano o no? ¿La puede pedir Tayano o la puede pedir No Ercolini? sabemos si mañana en el papel que pide Tayano está la detención o no. Fíjate, en el caso Vudú, directamente la detención la ordenó el Lijo. juez. Claro. O sea, mañana puede... Lo que sabemos con certeza a esta hora, además de lo que está adelantando Daniel respecto del pedido de indagatoria, que eso va a existir, es que hay un pedido a una fuerza de una tobillera electrónica para monitoreo y el caso es donde se pone y no lo podemos mostrar por obvias razones, pero donde se pone cuál es el sujeto, es el caso Diego Lagomarsino. El nombre, Diego Lagomarsino. ¿Qué piden? Pulsera electrónica para monitoreo. Esto está pedido para las 9 de la mañana. ¿En función de qué? No lo sabemos. Acá me todavía. dice, alguien me escribe, un importante abogado, me dice, Alejandro, tenés que leer entre líneas. El lunes a la noche, varios tweets distintos mencionando la importancia de la pericia de gendarmería. El martes, Macri en Estados Unidos dice que a Nisman lo mataron. Indagarían a Lagomarsino, más lineales que un renglón. Y que tiene un dato Sergio. No, muy no, bueno. y la Y el reunión que Sergio, tuvo sí. Macri, Sergio tiene un ¿no? dato muy bueno, Sí. ¿no? Es un importante abogado que me Ale, acaba de tiene un escribir. dato muy tiene bueno. un dato, Importante, ¿eh? ¿Quién sí. está presente en Buenos Aires? ¿Quién está presente en Buenos Aires? Hay una delegación de la American Jewish Committee, que es una ONG muy importante de la comunidad judía en Estados Unidos, que está ahora justamente en Buenos Aires. Bueno, es gente que estuvo muy vinculada a la investigación del caso AMIA y de hecho yo conocí a Nisman en un congreso de la American Jewish Muy Committee en el año apoyado por la 2006 en American Washington. Jewish Nisman. Muy apoyado. Muy. O sea, también esto apunta al No hecho es de casual que- para vos esto. Bueno, es un elemento más que pone de manifiesto la importancia que en el mundo se le da al caso Nisman, tanto a la muerte como a su denuncia. Yo lo que quería que nada más, obviamente, informalmente, cuando un fiscal toma una decisión de este tipo, informalmente le hace saber al juez, mirá, mañana puede llegar para... O sea, no es que Ercolini se va a sorprender mañana con 300... Entonces el juez tiene que ya empezar a pensar, Lógico. porque es un caso de O una sea, gravedad Ercolini hasta institucional. ahora, mientras nosotros estamos charlando esto, ya tiene claro si lo va a detener o no. Sí. Y porque conoce la causa. Hay que recordar, Ale, que esta causa, gracias a un pedido de Reo Salgado, y pasó del fuero penal ordinario, cuando lo tenía Viviana Fey y la jueza Palmagini, que lo encaraban todo esto hacia la idea de un suicidio inducido, y ahora desde que cayó a la justicia federal, se ha encaminado hacia un asesinato y ha tomado un vértigo enorme hay un equipo especial que está atrás del fiscal Tayano, juntando pruebas, cruzando comunicaciones. Nos vamos a sorprender de muchas cosas que todavía Haciendo no conocemos. todo lo que Viviana Fein y Palmagini en su momento no hicieron, que fueron barbaridades, horrores, más allá de lo que se vio en lo que fue la entrada de la justicia. 4 horas más tarde, Viviana Fein llegó a decir, yo no puedo hacerme cargo de lo que pasaron las 4 horas anteriores que yo no estuve, donde estaba muerto un fiscal que acababa de denunciar a la entonces presidenta de la Nación. La fiscal dice, yo no me puedo hacer cargo, entraron, se afanaron hasta medio sillón. Ya que hablas de fiscales, Sí. no sé qué información manejan ustedes, pero a mí me cuentan que quedan, entre las carpetas que quedan elegidas, está Weinberg, de Roca, Ple y Marijuán, entre los fiscales que quedan allí en la recta final para correr por el sillón de procurador. Sumalo a Urtubey, ¿no? Que Sí, se pero sumó a no la sé que carrera. hubo fastidio de con el parte del Chango presidente Urtubey, que sí. haya venido Urtubey en un avión para... Pero un lo que... funcionario que dijo, además sería demasiada concesión al PJ darle el procurador al hermano de un Lo presidencial. que pasa es que, ¿no? que le preguntaron a uno de estos 3 fiscales finalistas qué haría con la cantidad de fiscales subrogantes. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? A un fiscal especialmente le dijeron, a ver, ¿qué haría usted si se queda con el puesto de procuración con esta cantidad de fiscales subrogantes? Bueno, atención ¿Por qué es clave eso? Atención que se habla de un proyecto del gobierno de revisar las 1.500 designaciones Eso es muy importante. Sí. que hizo Gil Carbó, ¿no? Muchas de ellas cuestionadas, trayendo gente del interior. Ahora, ¿cómo juega este nombrando- gobierno? Juega fuerte. No, bueno, es que Ahora uno de los cuando errores hablamos que de la tuvo, quinta columna. uno de los errores que cometió la oposición razón. fue subestimar a este gobierno en el manejo del poder, digamos. Yo el primer pedido de juicio político que presenté contra Gil Carbó fue
por la manipulación de la asignación de las causas. Recuerden ustedes, en una licencia de Marijuán, ella designa a un fiscal para que vaya a una causa que ni siquiera tenía acuerdo del Senado para ser fiscal. Yo con eso presenté una denuncia penal y el primer pedido de juicio político. El segundo fue por la discrecionalidad en la asignación de las causas, de los fiscales a las causas, y el otro por la manipulación de los concursos. Claro, Vale, eso es dos datos, fundamental. dos datos Eso es Pero fundamental. atención, porque a un fiscal de estos 3 finalistas le dijeron: ¿qué haría usted con los subrogantes? Porque hay que tener testículos para enfrentarse. Y la botonera, ¿no? Es el otro, Y la botonera, exactamente. El otro gran tema Ahí, que hablan los esta fiscales. quinta columna, La botonera, esta sí. quinta columna, que la mayoría son caciques, no son indios, ahí si vos ahí no los depurás, te van a manejar la procuración. 2 datos nada más. Pichetto le dio una luz verde a Marijuán. Pichetto le da luz verde a Marijuán. Pichetto le da una Atención luz con esto, verde que es el a voto Marijuán, peronista, diríamos. digamos que él maneja, obviamente, acá tiene que tener los 2/3 del Senado. O sea, el gobierno El sabe ya can- que si lo propone a Marijuán, está contando con el acá apoyo. Pichetto le dio una luz verde, eso lo dicen fuentes seguras. Es un dato, Segundo, ¿eh? Es un segundo dato fuerte, es un sí, sí. datazo. Sí, Segundo, datazo. segundo dato. En todo marco de estas negociaciones que van y vienen y demás, Macri mandó a decir: si el PJ me quiere imponer un candidato, yo no nombro a nadie, que quede Casal el subprocurador, y no va a aceptar que le condicionen desde el peronismo. Bueno, eso de que Macri no va a aceptar que condiciones, se supone que es un cargo ¿Cómo no que van a tenés que nombrar un consensuar procurador? entre todas las Claro. fuerzas. Lo que pasa es que acá hay una discusión más amplia. 2/3. Hay una Es cierto, discusión- bueno, 2/3. 2/3. La una reforma, lo de, puede la hacer, reforma de la necesita ley es consenso. otro de los temas de fondo, es la Exactamente. reforma de la ley, ¿no? Claro. El gobierno no debería equivocarse como se equivocó hace un año mandando una ley horrible. Y hoy el riesgo es que otra vez intenten con una Sobre mala el ley. Ministerio Público Fiscal, eso es muy importante, Ale, Hoy porque salieron muy fuerte los fiscales contra Contra la los reforma. puntos de la Claro. reforma, particularmente lo hizo Carlos Rívolo, que está al frente de la Asociación de Fiscales. Hay 2 puntos que les hacen mucho ruido. Primero, que en el nuevo proyecto para el jury... ¿Hay para- placas de eso? ¿Qué tenés? No sé Dale, si información, hay placas, dale. te cuento. En el jury, para destituir, cuando un fiscal se lo denuncia, hay un jurado de enjuiciamiento. Hasta ahora había alguien del servicio del gobierno... Servicio secreto. Del gobierno, ya También, tengo eso la- también. sí, ya está, ahora Probablemente está muy complicada. No, del Poder Ejecutivo, del Senado, había un universitario interdisciplinario, 2 abogados y 2 fiscales. Y quieren cambiar a este universitario el proyecto por un diputado. ¿Qué te están diciendo? Que el jury va a ser más político. ¿Qué dicen los fiscales? No, señores, no queremos un jury más político. Porque si vos me pones un diputado y me pones un senador y me sacás al universitario, estás haciendo un jurado de enjuiciamiento que va a ser más endeble la posición de los fiscales. Porque si ese jurado es más político y los fiscales, por ejemplo, investigan al poder de turno, puede haber denuncias contra esos fiscales y es más fácil sacarlos. Claro. Y el otro punto justamente es ese, que con esta nueva reforma es más fácil destituir al procurador. Entonces, ¿qué es lo que dice Rívolo, lo que dice la Asociación de Fiscales? Con el antecedente de Gil Carbó, para tratar de evitar lo que pasó con Gil Carbó hizo un daño enorme, porque termina Claro. dejando muy endeble la cabeza de la Procuración. ¿Quién es el jefe de los fiscales con esta nueva reforma? Ahora lo destituís con una mayoría que no es una mayoría simple, pero es un poquito más que una mayoría Pero que simple. haya habido una mala procuradora no implica que se deba destruir el Ministerio Exacto, Público. exacto. Hay Ahí, que Ale, ser muy la cuidadoso reforma de la con Constitución eso. del 94 estableció un cuarto poder, un poder extrapoder, que es la Procuración justamente, que la saca del Poder Judicial y la pone como aparte. Esta es una ley que probablemente vaya en contra del espíritu de los constituyentes, por eso puede ser cuestionada por su constitucionalidad. Ojo, porque lo que los constituyentes dijeron es que quieren un poder que efectivamente compense la capacidad de la política de intervenir en la justicia. Por eso es tan importante la figura del procurador, que reforma de la quedó ley, muy claro. dañada por Fiscal Bo. Dani, vos tenés rápidamente, porque, a ver, como para saber, ¿le inhibieron bienes a la cocinera de Debido? ¿Cómo es eso? Explica, mostrámelo en algunas placas y Es preparame a divina, Quintana. es Esto es divina muerta, eso esa, es No era es la- Macondo. No era la cocinera. ¿Qué era? Puedo hacer Era una una... empleada doméstica, podemos ver el cuadro si vos querés, Creo que- Ale. Dale, mostrámelo. Eh, A Lo ver. que quiero es hacer una aclaración que me parece importante, que es una reivindicación. Es una denuncia del diputado Martín Hernández de la Unión Cívica Radical, De Formosa. Formosa.
porque justamente esta señora lo que tiene son sus bienes en Formosa, más allá de que todos los autos que tiene en Formosa los tiene patentados con el domicilio de debido de la Avenida Libertador. Bueno, Pero pasa, quiero eso decirlo pasa. sobre todo porque Formosa algún día habría que analizarlo en particular. En Formosa tenemos los jueces afiliados al partido de gobierno, por ejemplo. En Formosa tenemos persecución a los opositores. El diputado Hernández es un diputado muy valiente y su hermano, que es un exdiputado provincial, es perseguido por el gobierno de Infran, le han hecho una causa penal, entonces a Formosa hay que mirarla con cuidado. Y la cocinera tenía todos sus bienes, es de allá de Formosa, Y el fiscal ¿no? Dilero pidió la indagatoria del gobernador Guildo Infran. Mostrame Claro. las placas, Daniel, a ver, ¿qué le encontraron? Entonces, el juez Luis Rodríguez, después de hacer un peritaje sobre los bienes de esta empleada doméstica que trabajó para la familia, lo que le encontraron es un Toyota, hoy lo que hicieron fue inhibirle y secuestrarle una Toyota Hilux, un cuatriciclo Tivo Hunter, un Peugeot Coupé, un Fiat Strada y un Toyota Etios. Además, el magistrado recibió un peritaje y un informe. Bueno, esto es lo que cobraba. Ella cobraba en promedio hasta el 2011 6.000 pesos por mes. Sí. No pagó impuestos hasta el 2016. Se desprendió de una agencia de lotería en Formosa, como dice recién Margarita. Cuando le hacen la denuncia, ahí empieza ella a desapoderarse justamente para eludir la acción de la justicia. Pese a que ganaba tan poco, tenía una cuenta bancaria en el Banco Tenía Galicia. una carnicería. Sí. Tenía una chacra con 72 hectáreas. ¿Por qué? Porque qué gente mal pensada que son ustedes. Porque está en algún punto, viste, ya estábamos cansados de barco, de gas, o sea, de una carnicería, viste, o sea, dale, ¿qué más? Carnicería entre otros emprendimientos, ¿no? A ver, Dani. En la Bueno. chacra tenía varios animalitos y ella dice en su defensa que la chacra la maneja su pareja, pero su pareja cobra una asignación por hogar que usa garrafa social. Un plan. Bueno, y lo último es que llegó a tener una cuenta en el Banco Galicia con 1.700.000 pesos, y lo último es que el peritaje que hizo el juez Rodríguez sobre los bienes de ella no puede justificar por lo menos 2 millones de pesos plata negra. Volvemos otra vez a Eso se todo va. ese El tema también es cuál era la relación, Me ¿no? das a Mario Porque Quintana tenés que tener una frasita de relación. Mario, a ver si entendés lo que Pero dijo Mario Quintana. atrás de lo anecdótico que puede parecer lo de la cocinera, no nos olvidemos, es la cocinera de debido, Claro, no es la exacto. cocinera de La pregunta es si Dame, la cocinera dame tenía a Mario esto. Quintana, Claro. dame a Mario Quintana la frase de Mario Quintana y quiero analizarlo. No entiendo mucho lo que quiere decir, pero lo tengo a Martín y a Sergio, por supuesto me lo van a ayudar a entender. Tiene mucho de economía lo que declara. A ver, tiene que ver con los laburantes, con el trabajador y con el empresario. Escuchen a Mario Quintana. Sabemos que en el largo plazo la mejor forma de combatir a la pobreza es generar empleo de buena calidad para todos los argentinos. Para eso necesitamos inversión. El empleo, en última instancia, y el salario real, que estudiamos los economistas, depende de la dotación de capital por trabajador. Por eso necesitamos inversión, necesitamos capital. En un mundo globalizado, el capital busca reglas de juego y para eso necesitamos instituciones fuertes y necesitamos Estado de Derecho. En última instancia, sin instituciones y sin Estado de Derecho no hay salida de la pobreza. Ustedes lo tienen así en imagen. Poneme la imagen, la última imagen congelada de Quintana. Es uno de los cerebros del gobierno, ¿eh? Así como lo están viendo, este hombre es uno de los que marca el rumbo económico de la Argentina. Es un conector. ¿Sabés En que el Banco fútbol, Provincia le acaba de dar un crédito? Dame un segundito. Si lo tiráramos, hiciéramos una analogía futbolera, es el que juega de enganche entre a ver, si el presidente es el 10, podríamos decir, este es el 8, el que corre al lado, el que juega, el que conecta. Sus ojos, dijo. Claro, lo que está diciendo impacta en el destino argentino. Por eso, perdón, decime lo que me ibas a decir y quiero escucharlo, Martín. Son ¿Qué los significa? ojos del presidente, y los ojos del presidente Cabrera, Lopetegui y Brown acaban de recibir un crédito millonario del Banco de la Provincia de Buenos Aires a través de una sociedad que no lleva sus nombres, por supuesto, en una situación de privilegio absolutamente
absolutamente inusitada, inconcebible, que no recibe ningún otro en la provincia de Buenos Aires. ¿Ahora? Sí, dale. ¿Me estás cargando? Y vos tenés los mejores periodistas acá. Yo tiro las cosas para que vayan e investiguen. ¿Cómo es eso? Sí, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que debería destinar sus millones a fomentar el empleo y a las pymes sobre todo, le acaba de dar un crédito millonario a estos empresa? 3 señores. Yo no me acuerdo el nombre de la sociedad. Lopetegui, Quintana y Brown. ¿Pero qué? Vayan a buscar las actas del perdóname, directorio del último mes. Pero no está el nombre de ellos. No, de una sociedad de ellos. Pero están ellos no es tan en la... difícil encontrarlo. Pero es un Vayan a buscar las actas del directorio del último mes del Banco Provincia. Deberíamos mover un poquito también las cachas cuando nos toca este tipo de trabajo, ¿no? De laburo y de investigarlo, porque esto, o sea, es el arte del buen periodismo, ¿no? Lo que está diciendo ahora. Pero no, ya lo sé. No, pero viste que es enorme. Claro, agregale la otra, Pharmacity. Porque la verdad es que tenés muchas. Yo te digo, los muchachos de Cambiemos. Está con la mano caliente, Margarita. No, pero es que vos sabés que a mí tira para 3 todo, a ¿no? mí me enoja esto, porque te hacen el discurso, y el discurso es fantástico. Yo lo aplaudo a Cabrera cuando te habla del empleo para salir de la pobreza, por supuesto. El tema es que los negocios de las empresas las hacen ellos. Yo digo, alguna vez díganle a los parientes que no hagan negocio por unos años, vayan a otro lado. ¿Farmacita de la provincia de Buenos Aires es negocio? Pero no te quepa duda, ¿sabes lo que es entrar con Pharmacity en la provincia de Buenos Aires? ¿Pero por qué está Aires? excluido Pharmacity, Margarita? ¿Cómo? ¿Por qué no puede competir Pharmacity en la provincia Porque de Buenos Aires? hay una ley en para la provincia de Buenos farmacéutica Aires que establece por distintas razones que no puede. ¿Y por qué esa ley no está en otros distritos donde puede competir Pharmacity o cualquier otra cadena? Un sistema federal donde cada una de las provincias establece cuál es su legislación Buenos Aires votó eso hace ya cuáles un tiempo. son las condiciones que tiene que tener. Es una ley antigua, pero ¿qué tenemos hoy? Una presión enorme del señor Cabrera. ¿Y saben quién es el abogado de Pharmacity? Quintana, ¿Quién era? ¿Saben quién es era el abogado? El ministro de la Corte hoy, Rosenkrantz, era el abogado. Y el tema está en la Corte. Pero se excluyó. En el caso de Pharmacity él se excluyó. Sí, viste, como los conflictos de intereses, no decide eso, decide pero se el excluyó, otro. o sea, justamente por Son eso. temas complicados, son temas complicados. ¿Cómo? Pero pará. Esto... O sea, no un crédito para el gobierno, no un crédito del Banco Provincia para hacer hamacas para las plazas. Para generar empleo, para atender la pobreza. Pero ¿me entendés que si te lo está agarrando un periodista ahora y está investigando esto y mañana salta? Es escandaloso, lo tenés claro, ¿no? Sí, claro. Ojalá yo me equivoque, Ale. A mí me encantaría, como lo dije en el gobierno anterior, a mí no me hacía feliz denunciar al gobierno anterior, sinceramente. Hubiera preferido vivir en un país normal donde los funcionarios no chorearan. Margarita, y me encantaría que el gobierno de hoy no hiciera negocio. Lo que pasa es que está en su ADN. Está en su ADN. Ellos hacen de todo. Pero negocio no es robar. No, claro que no. Por eso no estoy diciendo. Yo no he hecho una denuncia Margarita, de corrupción. te iba a hacer una pregunta, déjame que te diga algo, te iba a hacer una pregunta que ya quedó absolutamente superada. La respuesta es que si del gobierno te iban a llamar para trabajar con ellos. Y me parece que no, ¿no? Todo lo que están Hasta diciendo, hoy podía ser, hoy ya no. Porque hubo rumores de que te ibas a ir a trabajar con María Eugenia Vidal. Que... No, descartalo totalmente. No, lo venís respondiendo. ¿Qué quiso decir Martín Quintana cuando dice que para que haya más laburo, para que crezca, tiene que haber más dotación de capital por trabajador? Bueno, te diría casi la cuestión institucional y la cuestión de la dotación de capital, de los fierros, de la maquinaria, digamos, son casi el ABC de la economía. No, te diría que no se fue justito por la línea y no se fue en ningún momento de lo bien ortodoxo, digamos. Lo que dijo es algo en lo cual no puedes, prácticamente, recién Margarita lo decía, no puede estar en desacuerdo nadie. Es obvio primero que tiene que haber instituciones, reglas de juego claras, porque si no, nadie va a poner plata donde no hay reglas de juego claras. Y es obvio que sin inversiones es difícil crear empleo. Es decir, porque la creación de empleo centralmente requiere básicamente que vos tengas un proyecto de producción para llevar adelante. Y ese proyecto de producción requiere inversión, digamos. Yo quiero montar una fábrica, bueno, tengo que poner fierro, tengo que construir un edificio, quiero sembrar en un campo, tengo que comprar semillas, tengo que capacitar gente, quiero contratar inclusive, aunque no ponga fierros literalmente, necesito capital de trabajo, necesito inversión de capital de trabajo. Vos para arrancar una productora y poner en marcha un programa,
cualquier muchacho hoy necesita, qué sé yo, alguien viene y dice, quiero comprar un espacio acá y emprender y hacer un programa, necesitas 20 palos en la mano para empezar a contratar gente, para empezar a producir todo. Entonces, esa es la inversión que vos necesitas como punto de partida para poder crear empleo. Y hay un resultado que es fuertísimo, Alejandro, que es que hay casi una relación, te diría, casi lineal entre la cantidad de... él dijo stock de capital, que suena medio chino para la mayoría de la gente, ¿no? Yo digo, los fierros, ¿no? Entre la cantidad de fierros per cápita que tiene cada trabajador en el mundo y los salarios que cobra. Martín. No es casualidad que en el primer mundo, que es los países que tienen más capital, se paguen mejores salarios, digamos. Está Chicos, vinculado con eso. quiero seguir el tema Pharmacity. Me gustaría saber, entender, dónde está el conflicto, mandar una cámara a la provincia que hable con farmacéuticos, darle la posibilidad a Pharmacity también a la gente de Pharmacity que exprese su opinión. Quiero meterme con ese tema, me interesa, porque tiene que ver con la salud de la gente, con los medicamentos, con el precio, con el precio de los medicamentos, con qué se puede comprar en una farmacia y qué no. No sé, un kiosco, por ejemplo, no te puede vender una aspirina, no te la puede vender. No. Y, por ejemplo, Pharmacity te puede vender, si quiere, un neumático para una Ferrari. No te vende. Antes sí, pero ahora también cambió eso. Lo restringieron mucho, la cantidad de cosas. Claro, pero ¿qué podés comprar si vos vas a Pharmacity? Las golosinas del kiosco, sí. Las pero podés comprar. Vas a una farmacia de Estados Unidos comprar cualquier cosa. Pero para entender, vos en Pharmacity podés comprar una golosina. Sí. Y vos en un kiosco no podés comprar un Geniol. No. ¿Y por qué no? Sí. Bueno, porque lograron que la boca de expendio de Sí, medicamentos pero sean el tema solo es que Pharmacity las está en otras farmacias. provincias y está en la ciudad de Buenos Aires, porque tienen una legislación que lo permite. La Pero en otras provincia de provincias Buenos también. Aires no tiene Claro. una Antes los legislación medicamentos de que no venta lo libre, permite. Antes los medicamentos de venta libre se podían vender en cualquier lado. algunos, ¿no? Genial, una aspirina. Sí, o Bueno, me permite que voy a hablar un poquito. Qué noche tan intensa, qué de cosas pasan. Por Dios, qué hermoso estar acá. ¿Para qué un frasco entero de protector solar si nunca lo terminás? Es caro, siempre te sobra, puede estar vencido el año siguiente, ni hablar si es para un fin de. Llegó desde Alemania la revolución científica para proteger a tu familia. Pharmaprotect Solar en Unidosis, el primer protector solar totalmente diferente, en sachecitos individuales con la cantidad justa que necesitas, así gastas menos, especialmente formulado con micropartículas de filtros orgánicos alemanes de última generación, que forman una película activa de incomparable efecto protector, 100% seguro y efectivo, en factor 35-65 y gel post-solar de aloe vera. Protege a tu familia científicamente. Cuídala con Pharmaprotect Solar, de venta en farmacias y kioscos. Con la promo verano de Michelin, si rompes tu neumático contra un bache o un cordón, Michelin te lo cambia gratis, porque no solo nos da los neumáticos más seguros, sino que agrega sin cargo la reposición por rotura accidental. Para más información, entra en michelin.com.ar y encontrá tu punto de venta más cercano. Michelin, por menos de lo que imaginas. La pensaron bien la gente de Michelin, ¿no? Porque tiene el neumático medio gastado, le va a derecho un bache y otra cosa. Bueno, che, qué linda noche, los felicito a todos, gran laburo. Mañana estaremos atentos a Comodoro Pi, lo que pueda pasar, mucha información. Algo de último. Mañana te llamamos temprano, ¿vale? Ale, jueves indagatoria de Cristina, no Sí, nos olvidemos de eso. Muy importante la indagatoria de Cristina, causa OTESUR, asociación ilícita y lavado de dinero. Días después declaran Florencia y Máximo. Discúlpame, teniendo en cuenta todo lo que está pasando, ¿vos crees que correspondería que esté en Cana? Ella, Sí. bueno, en realidad con las resoluciones que se han tomado respecto de Debido y de Vudú, no habría ninguna razón para que no esté ella, salvo los fueros que tiene ahora, porque ahora ya con los fueros debería un juez pedir el desafuero. No así los hijos. Pero en términos didácticos y por ser una exmandataria, ¿no debería esperarse una condena firme en un tribunal oral? Porque por no es eso un que ministro, están no es... esperando en realidad. Hoy se debatió en el Congreso, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, justamente una reforma a la ley de partidos políticos para impedir que una persona condenada, pero no con condena firme, porque además los pactos internacionales no exigen condena firme, sino condena, no puede hacer, sobre todo en delitos contra el Estado, por defraudación contra el Estado, delitos de corrupción, no puede ser candidata. Y hay otra reforma que habría que incorporar, que es que el funcionario con condena, aunque no firme, habría que inmediatamente sacarlo, ¿no? Pero tal como están las cosas, podría asumir. Ahora, Margarita, la especulación política hoy es no si puede asumir o no, o si logrará asumir o no, casi se descarta que va a asumir. La especulación porque el política Senado hoy la va a proteger como protege a Menem. Yo te digo, la especulación política hoy que hay en los distintos sectores políticos es si ya como senadora, si un juez, Bonadío, por ejemplo, ordena
desafuero y detención, como fue con debido, si tiene voy, los Fer. votos. Chicos, me tengo que ir. Claro, estamos, parece que no. estamos hablando de política a la 1 de la mañana. Estamos locos nosotros. ¿Ves que es ilógico? Gracias por todo. Gracias, Martincito. No, gracias, Te Ale. felicito y gracias, Margarita. De Qué nada, noche tuviste, Ale. noche caliente tuviste. Te felicito, Romy. Gracias, Dani, te felicito. Gracias, Fer. Gran laburo, Sergio. Saludo a todos los chicos de producción y de mis compañeros de técnica y armado del programa. Día largo hoy. Nos vemos mañana, si Dios quiere, miércoles. Chau.